Muy buenas noches a todos los que están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sara Guzmán le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UT 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recomendamos las redes sociales en X, Instagram y también en Facebook. Estamos como @epasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co, y también nos encuentran con la revista científica Ciudad Pasando con Z en X y en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Contamos con el apoyo del Instituto Colombo Alemán para la Paz CAPAS. Con ellos vamos a hablar sobre la transformación de la policía en Colombia, el por qué la necesidad de reformar esta institución que ha hecho el gobierno actual para generar este cambio, y además contaremos con un invitado internacional experto en este tema. Le doy paso a Sara para que iniciemos esta conversación. Sara, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sonia. Muy buenas noches a nuestros invitados y a toda nuestra teleaudiencia. Tienes toda la razón. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, unos a favor, unos en contra, teniendo en cuenta también toda esta situación que se vivió ya en el gobierno de Iván Duque, con todas las protestas sociales, cómo fue ese papel de la policía en estas protestas sociales, pero también nos vamos a concentrar si se tiene que hacer una reforma, si la reforma que está impulsando, que va a impulsar el gobierno de Petro, va a ser buena, no va a ser buena, esos cambios que han habido en el ESMA, cómo se han visto, cómo lo ha visto la sociedad. De estos expertos nos van a ayudar a ver todo eso y lo vamos a comenzar desde el principio hasta lo que vamos en este momento con la policía. Pero para este tema tenemos a dos expertos muy importantes para nosotros. La primera de ellas es Claudia Patricia Gómez. Ella es politóloga con magíster en estudios latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana, asesora y docente en temas de política pública y ciudadanía, gestión territorial de los problemas de convivencia y los delitos, investigadora y docente en asuntos de policía, más de 2 décadas asesorando entidades nacionales y territoriales. Nuestro invitado internacional, Marcelo Sainz, él es argentino, licenciado en políticas, en ciencia política por la Universidad de El Salvador, maestro en ciencias sociales con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, Argentina, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Es profesor titular del área de Sociología y de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes. Doctor Marcelo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. El gusto es para nosotros. También queremos contarle a nuestra audiencia que usted fue ex ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe, una de las provincias más grandes en Argentina. Entonces, perfecto para el tema de toda la parte policial y de toda la parte de seguridad. Pero yo quisiera iniciar, doctor Marcelo, la importancia del papel de la policía en la sociedad. ¿Por qué es importante tener una policía en la sociedad? Bueno, no ha habido en el mundo moderno, por lo menos en Occidente, desde la construcción de los estados nacionales en adelante, fundamentalmente a partir de la consolidación de los mismos, pongamos como una fecha donde ya empieza a haber un nivel de densidad institucional importante, fin del siglo XIX en adelante. Ninguna alternativa de ordenamiento de poblaciones, de ejecución de normas por parte del Estado que no fuese, digamos, a través del sistema policial y también asistiendo a la justicia en función de la resolución de conflictos puntuales. Siempre que ese conjunto de intervenciones, entre otras cosas, ameriten un recurso que siempre es extraordinario en la policía, siempre es extraordinario, pero que termina siendo un elemento muy distintivo como administración pública en general en los estados modernos, que es el eventual uso de la fuerza. Digo que es extraordinario porque en general la labor policial no hace uso de la fuerza. Hay una suerte de naturalización, de vínculo entre policía y uso de la fuerza, porque es, digamos, una labor casi exclusiva, pero es como que nosotros dijéramos que un cirujano también administra el uso de la fuerza,
porque el cirujano está abriendo tórax o está abriendo las cabezas o está operando el corazón y está en realidad, digamos, haciendo uso de la fuerza de manera absolutamente sistemática. La policía solo excepcionalmente usa ese tipo de instrumentos porque en general todas estas funciones de prevención, de investigación o de conjuración de hechos que están en curso, que son las tres grandes funciones fundamentales de control de las problemáticas criminales, la policía excepcionalmente usa la fuerza. Entonces, bueno, no hay otra manera de organizar hasta ahora la sociedad que no sea a través de un servicio policial, que obviamente siempre tiene tensiones, porque la tendencia casi natural de las estructuras estatales y la tendencia casi natural de ciertas instituciones policiales que no tienen contrapesos es de hacer, digamos, la posibilidad, la eventualidad de cometer abusos. Porque, reitero, es una burocracia que maneja, digamos, ciertas condiciones administrativas excepcionales. Yo estoy aquí en una universidad nacional, soy funcionario de una universidad nacional, pero yo no tengo la facultad administrativa de detener a una persona que yo pueda interpretar según mi criterio que está cometiendo un delito o está en la antesala de cometer un delito. Yo puedo sancionar administrativamente a un alumno, yo puedo evaluar su desempeño académico, pero no puedo hacer privar de la libertad a una persona para que midamos, digamos, la envergadura de lo que es la labor policial y de esas facultades extraordinarias que tienen que ser muy regladas y muy controladas al mismo tiempo, pero no controladas en el momento de su ejecución, sino controladas a partir de todo un andamiaje institucional, doctrinario, protocolos y fundamentalmente la capacitación del personal en cuestión. Y acá estamos en problemas. En la mayoría de los países de América Latina hemos invertido muy poco en este conjunto de destrezas y entonces las policías muchas veces, fundamentalmente cuando tienen que afrontar cuestiones que van mucho más allá de sus posibilidades o de sus prevenciones o problemas nuevos, formas de protestas nuevas que escalan a nivel violento o problemáticas criminales completamente diversificadas que no eran tenidas en cuenta previamente porque no existían. Ahí las policías entran en una suerte de crisis institucional y es muy común que también cometan una serie de abusos que requieren, digamos, de una atención por parte del poder político. Yo diría que esa es la importancia que tiene el sistema policial. Por otro lado, debo decir, digamos, que es muy difícil que las libertades de los ciudadanos estén plenamente protegidas sin un servicio policial. La verdad es esa. Las policías también protegen ciudadanos, también protegen fundamentalmente libertades, y son un servicio que cuando funciona bien, pese a las precauciones que decíamos anteriormente, esta mención yo la hago porque tú has dicho concretamente que ha habido protestas, ha habido problemas, y eso llevó a la discusión en Colombia acerca del rol y la importancia de las policías. Las policías son un instrumento de libertad para la ciudadanía. El problema es que en general su cliente fundamental no está en la ciudadanía, sino que está en el gobierno. Y cuando las lógicas del gobierno, que a veces no son las lógicas de la ciudadanía, entran en contradicción, la policía a la hora de definir para qué están, excepto que estén muy desarrolladas institucionalmente, muy protocolizadas, como ocurren con muchas policías europeas y algunas norteamericanas, claramente el cliente al cual se subordinan es al gobierno. Y ahí están parte de las tensiones que tenemos en América Latina. Bueno, tensiones que nosotros como colombianos la hemos visto en, digamos que más recientemente ahorita en el gobierno de Iván Duque con las protestas sociales que hubo por un asesinato en un CAI de un ciudadano, entonces esto generó varias protestas en la ciudad y ahí vimos ese papel de la policía aquí, digamos, en Colombia. ¿Por qué se quiere hacer un cambio? ¿Por qué ha comenzado, cómo comenzó a hablarse de este cambio? Aquí en Colombia fue por eso, por las protestas que usted y nosotras hemos mencionado, pero usted ha dicho algo muy importante, esas características que debe tener la policía, ¿sí? Esos elementos, eso que se debe caracterizar, que la persona o el protagonista no es la ciudadanía, sino la parte política. ¿Por qué es la parte política? ¿Qué relación tiene la política con la policía? Porque usted dice que es la política o el presidente o el gobierno el que tiene que estar aquí con la policía.
Bueno, eso es un campo de debate y de tensiones permanentes en todo cuerpo policial. Tiene mucho que ver también con lo que es la historia institucional de cada policía. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, las policías no surgen del Estado. Las policías nacen como servicios de las poblaciones que se protegían y autogestionaban sistemas de protección local. En Londres es muy notorio esto, digamos. Entonces surge como algunos vecinos que estaban al cuidado de ciertos lugares durante las noches y hacían rondines, y de alguna manera cumplían algunas reglas, pero eran los propios vecinos que se protegían y que estaban organizados a los efectos de garantizar cierta seguridad. Y eso es quizás el origen más inmediato en esa tradición anglosajona de lo que es, digamos, el policía londinense, el bobby, para decirlo de alguna manera. En cambio, el origen de las instituciones policiales en Europa continental están íntimamente vinculados a la creación de organizaciones estatales en el contexto de guerras civiles, en el contexto de conflictos armados internos dentro de esos países, y esas policías surgieron como en Francia, como en España, digamos, inclusive en Alemania, surgen como apéndice del Estado para intentar pacificar un contexto de guerra interna. Eso da lugar a concepciones distintas, a doctrinas diferentes, a visiones diferentes. Una sería una policía más social, la otra una policía mucho más estadual y céntrica, para decirlo de alguna manera. Una más descentralizada y local y la otra más. Eso genera, digamos, sellos genéticos, diría yo, usando metafóricamente eso, que da lugar a interpretación completa. Ahora, siempre fue una gran tensión entre los gobiernos y las instituciones policiales, entre otras cosas porque es tan compleja la policía y es tan difícil el manejo de una policía que un gobierno puede emitir políticas explícitas, estrategias muy bien pensadas acerca del control de los delitos. Convengamos que las policías están para el control de los delitos y deberían estar exclusivamente para eso, o por lo menos profesionalizarse en función del control de los delitos. Todo el resto de las labores pueden ser colaterales, pero no son fundamentales. Y esas policías que deben desarrollar esas labores, en general, esas políticas que establecen los gobiernos, no siempre cuando a la hora de lo que es el despliegue operacional, digamos, se traducen en lo que son acciones concretas. Hay estudios sociológicos en la mayoría de las policías que las policías hacen un trabajo en función de lo que los mandos medios determinan, no lo que determina ni el ministro ni el presidente de la República. Hay un corte, si se quiere, jerárquico, un desencuadramiento que tiene que ver con la propia lógica organizacional. Para decir, el ministro formula políticas, el Congreso establece grandes normas y grandes principios estratégicos, todo bien, pero a la hora de la hora, quien determina cómo se lleva adelante determinadas acciones son los jefes de las unidades operacionales con un grado de discrecionalidad fenomenal. Uno de los temas más relevantes de los estudios policiales es la discrecionalidad operativa de las unidades operativas de las instituciones policiales. Entonces, ¿cómo poder, a través, inclusive actualmente, de la tecnología, generar las condiciones para que en realidad las decisiones políticas de las autoridades superiores se traduzcan en políticas concretas de control, y de trabajo policial? Es uno de los grandes desafíos de la democracia. En América Latina esas cosas en general no pasan de la misma manera que pasan en las policías más desarrolladas. Además, agrego a esto un problema tremendo en América Latina. Gran parte de nuestros países, nuestras autoridades superiores no establecen políticas y estrategias en materia de control del crimen con labores y mandatos específicos para la policía. ¿Qué significa establecer políticas y estrategias? Establecer fundamentalmente, digamos, las prioridades. Vale decir, tengo mercados de drogas y tengo mercados de drogas extremadamente violentos. Entonces yo como ministro digo, prioritario es tratar de evitar la violencia en los mercados de droga, no erradicar los mercados de droga, porque sé que no lo voy a lograr. Entonces, eso significa establecer prioridades. ¿Por qué? Porque si yo voy a una estrategia de control de homicidios en el mercadeo de droga, es muy diferente a una estrategia de control del narcomenudeo. Pongo esto como ejemplo para decirle de que eso no es un rol de la policía, eso no lo debe hacer el jefe de policía, eso es un rol del presidente, es un rol del ministro, es un rol que la democracia le atribuye a las autoridades políticas superiores. Ahora, en la mayoría de nuestros países le delegan a los estamentos policiales este tipo de decisiones.
Y ahí empiezan los problemas. Digamos, vaya uno a saber ahí en Colombia cómo habrá sido las protestas sociales, la orden del presidente y cómo en realidad eso después se tradujo a un plan operacional que generó un montón de problemas y desgracias y que quizás le trajo al propio presidente, y no quiero ser benévolo con él, pero le trajo problemas que no estaban, digamos, en la consideración en el momento que tomó la decisión. Esto tiene que ver con la propia autonomía profesional que tienen las policías y que a veces generan este tipo de problemas cuando no está este tema trabajado fuertemente. Yo cuando no digo hacer recomendaciones porque pero sí deba trabajar esto en Colombia la semana que viene, voy a prestar mucha atención a este aspecto al cual tú te estás refiriendo, porque evidentemente es uno de los desafíos institucionales más grandes. Fíjate que en general las reformas son pensadas para que no haya abusos, para que haya muchos controles, pero no para la eficiencia policial. Y acá tenemos que incorporar, digamos, este elemento como fundamental, la eficiencia. Todos necesitamos, la democracia necesita policías honestas, policías que no pacten con el mundo criminal, policías que, digamos, no entren en la lógica del enriquecimiento ilícito. Pero si yo tuviera una policía honesta y tengo una policía tonta que no cumple bien sus labores, también estaría violando derechos humanos y fraguando libertades que la policía debería garantizar. Hablemos puntualmente, Claudia, de la necesidad de reformar la policía, porque, bueno, hablamos del estallido social en el gobierno de Iván Duque. Allí, de alguna manera, se pensó en transformar la policía. Igualmente ahora, con el actual gobierno de Gustavo Petro, se está hablando de una reforma a la policía, que la policía debe ser mucho más humana. Y recordemos también esa reforma del 93 con el presidente César Gaviria la década de los 90 que estábamos pasando una situación de inseguridad por el narcotráfico. Entonces también de acuerdo a la coyuntura que vive un país se piensa en la reforma. Claudia, ¿eso es sano para un país? Cada vez que haya una situación de riesgo para la sociedad, cada vez que haya una situación de inseguridad para la sociedad, se debe pensar en que se debe reformar la policía. ¿Es sano eso, Claudia? Muy buenas noches para todos. Y frente a la pregunta, yo creo que ahí ya tú estás mostrando una realidad y es los procesos de reforma policial no suelen obedecer a las agendas que plantean de inicio los gobiernos. El profesor Marcelo decía que tanto el estallido social le puso el tema de la reforma al presidente Iván Duque en un primer nivel de la agenda, cuando ese nunca había sido un tema durante sus 2 primeros años de gobierno y por qué tiene que coger ese tema al final y darle algún trámite político y demás. Entonces, primero, los procesos de reforma en América Latina o lo que sea titulado procesos de reforma policial en América Latina suele estar precedido de hechos o de exceso de uso de la fuerza o de problemas de corrupción muy graves que salen a la luz pública o al mismo tiempo, digamos, de el no haber podido cumplir con una propuesta de valor para los ciudadanos. O sea, cuando los ciudadanos sienten que sus policías, ya sean policías locales, policías estatuales o policías nacionales, no logran responder a sus necesidades. Entonces, las reformas no se suelen pensar con cabeza fría, ni se suelen pensar, digamos, durante mucho tiempo por autoridades políticas, como decía el profesor Marcela, sino que suelen ser cosas que ocurren en unas coyunturas particulares. Pero en esas coyunturas sí hay alguien que piensa qué hacer de reformas y normalmente al interior de las organizaciones policiales se tiene una cultura organizacional donde todo el tiempo se está pensando qué se necesita cambiar. Y esa cultura organizacional además tiene digamos, la particularidad de que no solamente piensa que hay que cambiar al interior de la estructura orgánica de la policía o que hay que cambiar al interior de las disposiciones internas del régimen especial de la policía, sino que de una vez piensa que hay que cambiar a nivel penal, que hay que cambiar a nivel de normatividad que regule comportamientos, que hay que cambiar en regulaciones de tipo administrativo. Eso hace que cuando los temas entran en la agenda de manera tan, digamos, estrepitosa y precedida de situaciones críticas, inmediatamente los técnicos de gobierno se preguntan qué hay que hacer, qué tenemos que cambiar. Y mágicamente salen los policías y dicen, nosotros ya habíamos pensado en las reformas, nosotros ya teníamos una idea de qué nos tocaba hacer.
necesitamos cambiar este estatuto, necesitamos arreglar esta condición salarial, necesitamos cambiar esto en el Código Penal. Entonces, esto para significarles es, aunque los temas de reforma suelen entrar en coyunturas muy complejas a las agendas de los gobiernos nacionales, no suelen ser temas sobre los cuales las autoridades de elección popular trabajen de manera permanente. Y dos, cuando hay que salir con reformas, se sale es con ya propuestas trabajadas internamente por los organismos o las corporaciones policiales o las organizaciones policiales. Y esto es sano o no, ahí es donde empezamos a evaluar qué, digamos, qué de lo que pensaron los policías que había que reformar, qué de lo que necesitan hacer los gobiernos políticamente responde a lo que los ciudadanos están esperando. Entonces, si los ciudadanos en Colombia tenían una discusión sobre uso de la fuerza, ¿sí? Y su preocupación fue cómo reaccionaron los policías durante el estallido social, pero lo que sale de la institución y lo que el gobierno tramita es un decreto donde se modifica la estructura orgánica de la policía, pues claramente hay una distancia entre dónde se puso énfasis por parte del gobierno y dónde los ciudadanos esperaban que hubiese una respuesta a sus necesidades, ¿sí? Ahí eso nos muestra. Cuando se produce el año 93 está precedido de la violación y muerte de una niña en la estación Germania en Bogotá. Entonces los ciudadanos están cuestionados de quién es ese profesional de policía, qué pasa al interior de las instalaciones policiales, cómo ocurre que un menor sea violado y muerto al interior de una instalación policial, pero nosotros salimos con una ley que va a arreglar el problema de sanidad de la policía, va a discutir el problema de incorporación de la policía y va a discutir las funciones de las autoridades locales en materia de seguridad, ¿sí? O sea, digamos, ponemos el énfasis en otra cosa, pero eso obedecía a que ya previo al año 93 veníamos en una discusión de cómo hacer profesional a una policía que para ese entonces tenía un régimen especial donde los escalafones y la forma de incorporarse no tenía altos niveles de cualificación. Nuestros agentes no requerían ni siquiera en ese momento ser bachilleres en la Policía Nacional, pero además existían una serie, digamos, como de prácticas que se habían hecho costumbres y no obedecían a procesos normalizados, ni a procesos organizacionales auditables, ni a procesos donde hubiese, digamos, como una conversación de marcos legales superiores frente a lo que hacía la policía. Entonces, eso sería lo que comentaría. Claudia, usted dice algo muy importante en lo que nos estaba contando y era esa estructura que hace que comiencen a haber esos cambios, que comiencen después de un estallido, de algo eh, significante como digamos la violación de la niña en la estación de Germania, el asesinato de esta persona en una estación, en un CAI. Todo eso han sido estallidos para esas reformas hacia la policía que pues obviamente que usted misma decía, como que el gobierno y la ciudadanía buscan cosas distintas. ¿Cómo se puede unir tanto lo que busca el gobierno como la que busca la ciudadanía? Si cuando se hacen estas reformas se trabaja solamente gobierno y policía o se puede trabajar gobierno, ciudadanía y policía para que estén todas recogidas. Digamos que ahí ocurren varias cosas. Yo retomaría un poco lo que planteaba primero el profesor Marcelo y es, hay unas marcas genéticas en nuestros modelos policiales. Y en el caso de América Latina, nuestra marca genética sí está marcada por un modelo de policía continental, donde la prioridad es cuidar a las autoridades y la institucionalidad y no cuidar a los ciudadanos. Por eso nuestras policías, ya digamos en términos de autores más recientes, se consideran que son modelos gubernativos, donde lo que prima es la legitimidad que el gobierno le concede a la policía y no la legitimidad que deriva de su trabajo con los ciudadanos. Tener esa marca genética no quiere decir que usted no pueda tener, digamos, como unas imágenes diferentes hacia los ciudadanos. Las policías de América Latina desde los años 90 han tratado de recoger modelos de gestión de policías comunitarias desde el modelo anglosajón específicamente, desde la experiencia norteamericana de los departamentos de policía y han recogido algunos elementos de la policía de proximidad en la experiencia española y en la experiencia francesa. Recoger eso e incorporarlo en el discurso ha sido algo que sistemáticamente usted ve en las policías de la región. O sea, nuestras policías se declaran comunitarias,
se declaran al servicio de los ciudadanos, son policías que sugieren, por ejemplo, adoptar mecanismos como mediación policial o activación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pero aunque nuestras policías se ponen, digamos, se maquillan este ejercicio y tratan de acercarse a los ciudadanos, las marcas genéticas son superiores, ¿sí? Y las marcas genéticas marcan la actuación en los momentos de crisis. Cuando yo tengo el estallido social, yo no voy a salir a ser amigo del ciudadano, porque el ciudadano está incendiando palacios de justicia. Yo no voy a salir a saludar al ciudadano porque el ciudadano me tiene encerrados a los policías en un CAI y además de eso tiene la amenaza de incendiar el CAI. Ahí mi marca genética lo que me va a recordar es que yo soy una policía de gobierno, una policía del príncipe, y que lo que está amenazado son los intereses de la institucionalidad antes que los intereses de los ciudadanos. Y en ese momento, el mandato policial que se va a derivar de la autoridad, en el caso nuestro del presidente de la República, va a ser ya no en clave de servicio de policía ni en clave de regulación del comportamiento, sino va a ser en clave de restablecimiento de una perturbación al orden público. Y apenas se manda el mandato en clave de restablecimiento, en términos de lo que decía el profesor Sain, sí se activa una cosa y es en el restablecimiento yo hago uso de la fuerza, ¿sí? Y no voy a hacer uso de la fuerza frente a un ciudadano, voy a hacer uso de la fuerza frente a una cantidad de ciudadanos que tienen un repertorio distinto de protesta social. O voy a hacer uso de la fuerza con una capacidad superior a la de la unidad tradicional. Cuando en el estallido social en Cali, en ciertos municipios alrededor de la ciudad, se nos producen incendios de instalaciones públicas, inmediatamente la unidad policial que está allí no es una unidad policial que pueda responder a ese tipo de perturbación del orden público. Entonces va a requerir que sea desde el nivel nacional que la policía le desplace una capacidad, que para ese entonces nosotros vamos a conocer como los SMAT o como fuerzas de apoyo, digamos, como, ¿sí? Pero que ya después en la negociación política yo voy a decir, debido a que claramente sí van a haber episodios de uso excesivo de la fuerza, debido a que se van a confirmar situaciones que no debieron ocurrir en procedimientos policiales, debido a que se van a configurar efectivamente violaciones a los derechos humanos, pues yo políticamente como gobierno tengo que decir, mire, yo necesito que la policía pueda usar la fuerza, pero yo necesito cambiar la imagen a través de la cual estoy usando la fuerza. Y por eso es tan importante decir, de un SMAT yo voy a pasar a una unidad de diálogo, ¿sí? Y yo voy a poner un procedimiento intermedio de carácter político donde yo digo, ante la protesta social, siempre va a haber un ejercicio de diálogo que hace la autoridad político-administrativa con sus gestores, no que hace la policía en primer inicio. Pero además voy a poner una regla y voy a decir, es el que toma la decisión del uso de la fuerza, ya de la entrada frente a una protesta social de carácter violento, va a ser la autoridad política. Pero ahí, profe, yo creo que a usted le pasa de pronto lo mismo cuando analiza el caso argentino. Hay como una sensación todo el tiempo de las autoridades de querer ser las que toman las decisiones sobre los temas de seguridad, sobre los temas de uso de la fuerza, sobre la entrada frente a la protesta social. Pero cuando llega el momento de la decisión en un puesto de mando unificado, hay autoridades que sienten que esa no puede ser su decisión y que es una decisión que deben tomar los comandantes. Y tenemos documentado en Colombia puestos de mando unificado donde el alcalde se retira al momento de la toma de decisión, donde el alcalde delega en un secretario de gobierno. Momentos en que el alcalde decide que el comentario lo hace por WhatsApp y no lo hace en una mesa de toma de decisiones. Y ahí es donde entra esa discusión que decía el profesor Saín, y es, hay una discrecionalidad del policía como policía individual, pero hay una independencia operativa de la unidad policial. Pero ¿quién fue el que tomó la decisión política del uso de la fuerza frente a una protesta? ¿Sí? Y frente a qué repertorio se requiere el uso de la fuerza. Y cuando el uso de la fuerza tiene que escalar tan rápidamente que se puede entrar en una crisis de violación de derechos humanos. Ahí es donde, digamos, el ejercicio ha sido un completo aprendizaje después del estallido social y donde más allá de hablar de una formación prescriptiva en derechos humanos, hay que hablar es de cómo yo pongo a los policías a tomar decisiones en momentos de crisis con una cantidad de variables que les implica a ellos conjugar marcos conceptuales y marcos normativos para que su actuación sea la adecuada. Mm, sí, Pues, permítame, Sara, de lo que está hablando Claudia, es interesante como recalcar acá en Bogotá, y Claudia misma se lo preguntaba al profesor Marcelo, en Bogotá acá por lo general
uno ve esa discrepancia que hay entre la policía y el alcalde de turno, ¿sí? Lo vimos con Claudia López, lo vimos con Peñalosa, igualmente lo vimos con Gustavo Petro en su momento cuando fue alcalde. Realmente, digamos, esa relación siempre es ahí como tensa, ¿sí? Mirando a ver pues, culpabilidades con respecto a pues el trabajo que hace la policía frente a esas situaciones. ¿Usted cómo ve esto, Marcelo, y cómo se ve en Argentina? Son casos completamente diferentes, porque son dos estados muy distintos desde el punto de vista de su organización política y por ende de el conjunto de responsabilidades de conducción policial. Nosotros tenemos un estado federal, por ende tenemos 24 provincias autónomas que tienen sus propios servicios policiales que dependen de los gobernadores y que son policías, cada provincia tiene su propia policía. Después tenemos la ciudad de Buenos Aires, que no sabemos muy bien qué es, y que la última reforma del año 94 tampoco no sé si es una ciudad-estado o es una provincia, porque es divino, ¿no? Digo, tiene el presupuesto de una provincia, pero cuando le conviene es una ciudad-estado, pero tiene su propia policía, tiene su propio servicio policial, entonces son 25 policías provinciales, y después hay 4 fuerzas federales, policías federales. Yo fui el fundador de una de ellas. Tuve la suerte de haber tuve muchos fracasos en mi vida, pero la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue un proceso relativamente exitoso. Lo que quiero señalar con esto es, depende de dónde está colocada la responsabilidad de estas cuestiones. Me parece a mí que en el caso colombiano, no que, y fundamentalmente cuando vos tenías un alcalde de un signo político y que además era un alcalde con potencialidad de competir contra el presidente en una disputa nacional, la policía sigue dependiendo del presidente y más allá de que tengan algún grado de centralización y responsabilidad atribuida al alcalde, eso no queda claro cómo son las cosas. Entonces, me parece que ahí hay un problema que, digamos, es un problema de carácter institucional, es un problema de que habría que tomar otro tipo de decisiones. O se continúa con una policía centralizada o se crean policías de carácter locales y entonces servicios totalmente integrales en materia, digo yo solamente, de seguridad preventiva y un protocolo muy claro del uso de lo que son unidades de control de grandes manifestaciones. Esto es relevante. Ahora, esto no se trabaja en el momento del problema. Cuando surge el problema se resuelve como se puede. Este es el incendio. Si vos tenés un buen servicio de bombero, bueno, estará bien, pero si se prendió fuego a algo hay que apagarlo y se apaga con una manguera, con una manta, con lo que uno tenga. Ahora, lo cierto es que todo eso tiene que ser previsto previamente. Es decir, claramente tiene que haber un muy buen servicio de atención de las emergencias, tiene que estar protocolizado y algo que es interesante es, si vos tenés una policía hipermilitarizada, que ha sido doctrinalmente durante décadas configurada para atender conflictos internos de escala media, y de repente querés convertir a esa persona que ha sido 15 años protocolizada en un plexo procedimental para trabajar la guerra interna, el conflicto interno, y después lo querés hacer policía ciudadano con un protocolo que le trajiste de Londres, lo digo brutalmente, digamos, y va a ser difícil. El protocolo va a tener vigencia, pero ese policía o esa policía, digamos, aún con buenas intenciones, no va a saber trabajar eso que establece el protocolo. Eso implica una reformulación organizacional de las líneas de mando, doctrinaria y procedimental y de capacitación. Y eso lleva tiempo. Y quiero agregar algo más, y eso lleva dinero. Porque yo siempre pregunto lo mismo. Me dicen, bueno, este gobierno es un gobierno muy comprometido con la seguridad. A ver, permítame ver el presupuesto. Quiero ver cuál es el presupuesto. Cuando vos ves que una policía tiene el 85% del presupuesto asignado al pago de salarios y que la mitad de la policía tiene doble empleo porque no llega a fin de mes, yo digo, bueno, evidentemente ese gobierno no tiene un compromiso muy fuerte con la policía, o por lo menos tendría que abrir una discusión seriamente al respecto. Es decir, hay una suerte de ansiolítico con los protocolos, ansiolíticos con los discursos, ansiolíticos con esas reformas medios ficcionales, digamos, pero no con lo que son los cambios de fondos, que además tienen una temporalidad que superan ampliamente el calendario electoral. Esto es un elemento fundamental para tener en consideración. Las grandes reformas policiales en serio en los países que las han emprendido no fueron reformas de 4 años. No alcanza, digamos, un mandato gubernamental para
transformar este conjunto de cuestiones. Yo no soy un maximalista que cree que hay que cambiar todo o no se cambia nada. Creo que se pueden cambiar muchas cosas puntuales, pero no a través de un protocolo exclusivamente, sino que tiene que haber todo un cambio que implique estructura organizativa, funciones, hay que normativizar, pero tiene que haber detrás de todo esto una recontracapacitación y a veces las decisiones que se tienen que tomar son, no puedo con los policías antiguos, voy a tener que crear algo de abajo completamente nuevo. A veces ocurre eso, a veces que es más complejo transformar la cabeza y las prácticas a un policía de 20 años, que ellos creen que saben todo, digamos, y que no se puede discutir nada con ellos, y es preferible trabajar con chicos y chicas que tienen 5, 6, 7 años, digamos, de antigüedad, que tienen otro tipo de flexibilidad como para poder prestar determinados tipos de servicios. Me tiento a dar ejemplos, pero quedaría por ahí. Lo que quiero decir es que estas cosas no se resuelven en el momento de la crisis, se resuelven mucho tiempo antes y previendo estas cosas. Ahora, las crisis abren oportunidades. Pero las crisis abren oportunidades si vos tenés el proyecto en la mano. Esto que hace la Policía de Colombia es lo que también hacen las policías acá. Como saben que se va a venir algún problema severo, siempre tienen algún cambio, digamos, de alguna manera diseñado ahí en la mano. Entonces el poder político termina tomando aquello que tiene en la mano. ¿Qué pasó con nosotros cuando se produce la crisis, como dijo Claudia, que dio lugar a lo que fue la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria? El presidente no sabía, el presidente Kirchner, no sabía para dónde correr. Y yo era un funcionario de la Unidad de Información Financiera, investigaba lavado de dinero, pero era de confianza y me llamó y me dijo un día, ¿vos qué harías? Y yo crearía un servicio completamente nuevo, presidente. Y me fui a mi casa. El lunes vino y me dijo, hacelo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que quiero señalar con esto es las crisis. Ahora, abren oportunidades, pero nosotros sabíamos qué teníamos que hacer. ¿De acuerdo? Y teníamos el equipo. Lo que no teníamos el diagnóstico, digamos, de lo que realmente pasaba en el lugar, pero sí teníamos claro hacia dónde llevar un modelo de policía nuevo. Es decir, eso fue una oportunidad porque había un equipo dispuesto a llevar adelante un proceso que fue traumático, que fue muy complejo, porque si no las crisis no te generan esto, ¿de acuerdo? Y el otro gran problema es el decisor gubernamental que acepta ante una crisis un cambio institucional, después que pasan los efectos de la crisis se olvida del cambio institucional, pero el cambio institucional dura mucho más que los efectos de la crisis. Entonces se empiezan a caer los apoyos financieros, institucionales, políticos de las policías. Y te agrego un último problema. Las policías buenas en algún momento, cuando tienen que desarrollar eficientemente sus tareas, a veces complican a los gobiernos. ¿De acuerdo? Los complican ¿por qué? Porque desarrollan actividades investigativas que terminan en estructuras de gobierno, porque dan cuenta de lo que son el financiamiento de las campañas. Es decir, las buenas policías son problemáticas para los gobiernos si no está muy claro que tiene que haber acuerdos de base, digamos, de que la policía tiene que tener un grado de autarquía, no de autonomía política, pero de autarquía en determinados trabajos. Si el presidente dice, usted vaya y me desaloja esa movilización en la universidad donde estamos ahora, Nacional de Quilmes, y entonces el policía le dice, es jurisdicción federal, yo no puedo entrar sin una orden de un juez allí, señor presidente, mi ley. El jefe de policía puede incumplir eso, porque si él cumpliría esa orden, estaría sin lugar a duda incurriendo en un delito. En cambio, el incumplimiento de la orden del presidente no sería una desobediencia, porque el presidente le dio una orden ilegítima. Esto lo pongo como ejemplo tonto para decir que las buenas policías no son esbirros, empleados, esclavos del poder. Son, digamos, atienden políticas gubernamentales, están para obedecer estrategias de los gobiernos democráticamente electos, pero dentro del marco de un plexo de normas, digamos, que limitan la discrecionalidad en el uso de la policía. Bueno, profe Marcelo, usted ha enfatizado mucho en las capacitaciones. Entonces le quiero Sí, hacer la pregunta a los dos, tanto a Claudia, para que primero comencemos con Claudia. ¿Qué son esos temas o cómo debe ser una capacitación buena, efectiva y que garantice que esa policía, cuando vaya a prestar sus servicios, esté bien capacitada? Entonces, Claudia, ¿cuáles serían esos elementos puntuales que debe tener estas capacitaciones?
Bueno, yo creo que nosotros todavía seguimos tratando de encontrar esa poción mágica que me estás pidiendo, Sam. ¿Por qué? La formación de nuestros policías es una formación altamente jurídica y en el caso de nuestros oficiales, en el pasado incluía una formación muy fuerte en términos de administración organizacional, ¿sí? Pero esto puesto en la calle, ya en el servicio, nos cuestiona es qué habilidades debe tener la persona para tener una actuación policial en el marco de los derechos humanos. Entonces, yo puedo en el salón tener unas cargas, digamos, en materias de tipo jurídico muy grandes, ¿sí? Y entonces vemos derecho policivo y derecho penal y derecho constitucional, y además de eso vemos Estado de Sociedad y Derecho, ¿sí? Pero cuando salgo a la calle, en mi actuación, ya todo eso que veía, digamos, como desde lo teórico y lo prescriptivo, no lo logro hacer. Entonces, la formación policial tiene que tener un énfasis muy fuerte en el desarrollo de habilidades y en toma de decisiones bajo presión. Y esa toma de decisiones bajo presión implica formarle a la gente criterio y implica discutir el tema de la discrecionalidad. O sea, cómo yo pongo a jugar el principio de legalidad, cómo empiezo a poner a jugar el principio de proporcionalidad si yo estoy interviniendo en un establecimiento abierto al público, donde hay unas situaciones particulares con ciudadanos con alto consumo de licor, o si yo estoy interviniendo en un lugar en la vía pública, en donde además hay un ciudadano que tiene uso de algún arma, ya sea legal o ilegalmente, su porte y demás. Entonces, digamos, desarrollar la habilidad supone todo el tiempo estar trabajando metodologías que tengan que ver con simulaciones, metodologías que tengan que ver con estudios de caso para analizar cómo es que se hace la toma de decisiones, qué argumentos son los que se exponen en la toma de decisiones. Indiscutiblemente se requiere tener unas habilidades relacionadas con el uso de los implementos para el servicio y con el uso de la fuerza desde el uso de la voz, porque digamos, las voces de mando es el primer nivel de uso de la fuerza, hasta cómo uso mi cuerpo para hacer uso de la fuerza, cómo inmovilizo a alguien o cómo acciono un arma o cosas por el estilo. Eso hace que la formación policial tenga que tener un alto grado de entrenamiento complementario permanente, porque no es sensato, y pasa en algunos países de la región, que yo tenga formaciones de 3, 4 años y después pasen años enteros en que nunca brindo entrenamiento complementario, sino que dejo que la persona asuma una cantidad de prácticas organizacionales como el saber hacer. Y en esas prácticas organizacionales, yo no tengo el control de qué se está transfiriendo entre las personas. Y lo que puede estarse transfiriendo entre las personas pueden llegar a ser comportamientos digamos, que no están completamente reglados, pero que sí son permitidos y que son, digamos, como asentados en el mundo policial. Entonces, la formación debe tener unas características con relación a la profesión y con relación al desempeño y a las actuaciones, pero el entrenamiento debe ser algo complementario, permanente, que me garantice que no se pierde la habilidad y que la habilidad además se pone en contexto. Porque yo puedo tener habilidad para inmovilizar personas, pero es muy distinto inmovilizar personas mayores de edad a menores de edad en un episodio de una chiquiteca donde hay menores de edad con consumo de estupefacientes. Claro, puede haber unos mínimos básicos de cómo yo inmovilizo a la persona, pero hay unas condiciones diferenciales de a quién estoy inmovilizando y en qué contexto lo estoy inmovilizando o en qué contexto estoy, por ejemplo, limitándole la libertad a alguien por vía administrativa o en qué contexto se la estoy limitando porque tengo una orden judicial. Ahora, las formaciones no pueden ser siempre prescriptivas de un deber ser, un deber ser, un deber ser, porque en el pasado había muchos seminarios que nos daban del deber ser en derechos humanos, pero por más de que yo siente gente a ver en un tablero el deber ser, yo tengo que ser capaces de llevarlos a la ética real, de cómo ese deber ser está en su vida. Si no, lo que yo voy a tener son excelentes exámenes del deber ser y actuaciones complejísimas en el espacio público, ¿sí? Ahora, la formación policial tiene que tener estándares. ¿Y cómo decidir los estándares? Hay que ser cuidadosos. ¿Cuáles son los estándares de la organización para el funcionamiento de ciertas dependencias y cuáles son los estándares para el ejercicio de la profesión? En Colombia eso, por más de que se metió en la ley, hoy está, digamos que, traslapándose y complicándose, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estándar mínimo que me dice a mí, como dice el profesor Sain, este policía ya no tiene la habilidad
no cumple el estándar, no tiene el conocimiento para la actuación que necesitamos y por ende me toca decir, con él no podemos seguir trabajando. Porque de lo contrario, si yo me baso en reglas de un régimen especial de que tiene la antigüedad, cumplió los años de servicio, es que tiene que permanecer porque nos vale más echarlo que mantenerlo, pues entonces pierdo completamente el norte sobre lo que es profesionalización y empiezo a tener prácticas organizacionales que lo que hacen es perpetuarme un talento humano con muchas complejidades en su funcionamiento. Profe Marcelo, ¿quiere complementar algo Primero, decir que suscribo integralmente lo dicho por Claudia, integralmente lo que interpreto que Claudia está planteando, que me parece que es un poco lo que queremos decir ambos en los distintos aspectos que fuimos abordando, que los problemas se resuelven mucho tiempo antes de que estos problemas aparezcan. Y las instituciones tienen que atender esos problemas con antelación. Yo, en lo personal, soy extremadamente partidario de la formación y la capacitación, llamémosle formación a la formación de ingreso, y capacitación a esto que Claudia hacía referencia, que es digamos, la capacitación a lo largo de toda la carrera. Soy muy partidario de lo que es la educación policial por destrezas específicas. Yo siempre uso con mis alumnos y muchos de ellos policías la idea de los médicos. Vale decirlo, los médicos no estudian humanismo, filosofía. Vieron que a veces nosotros creíamos un buen policía debe saber criminología, debe saber derecho penal, pero al nivel de un abogado, y esas cosas, pero después no saben preservar una escena. Después no saben cuándo tienen que hacer uso de la fuerza y cuándo no. Después no saben lo que es el sentido de la gradualidad. Bueno, ese policía puede ser un gran criminólogo para escribir un paper con Claudia y conmigo, pero no es un buen policía en la calle. Entonces, la policía se tiene que formar a partir de ese conjunto de destrezas, una formación estrictamente profesional. ¿Qué digo con esto? Digo que por jerarquía y por especialidad, las destrezas de cada policía necesarias cambian enormemente. Un investigador de base, un investigador de campo, un investigador que está haciendo análisis criminal, investigación de campo, necesita para su trabajo por ahí 40, 30 destrezas específicas. Tienen que estar muy capacitados en eso y nada más. ¿De acuerdo? Un policía de operaciones especiales es muy diferente a un investigador. Va a tener otro conjunto de destrezas completamente distintas, porque además la aplicación de la ley para ese policía frente a los eventos que tienen que afrontar es muy diferente a lo de investigador. Pero también estos dos son muy diferentes a lo que es un patrullero, un policía de pie, un policía a caballo, un policía en patrulla, digamos, que hace prevención, y muy diferente de un policía que hace control de asuntos internos, que está investigando la corrupción policial. ¿Qué quiero decir con eso? Las destrezas son distintas por especialidad. Entonces, las capacitaciones tienen que ser completamente distintas. Pero además, después cuando creces en la institución jerárquicamente, un policía de base necesita un conjunto de destrezas en cada uno de estos agrupamientos específicos, pero ya cuando es policía de medio, un policía en la escala media, tiene que incorporar saberes que tienen que ver con manejo de recursos humanos, planificación operacional, producción de análisis criminal, porque ya tiene que conducir unidades, tiene gente a cargo, tiene que planificar determinado tipo de operaciones, y eso no lo aprendió, digamos, estando como policía de base. Entonces, ahí viene lo que decía Claudia, la capacitación específica, que para poder llegar a esa escala media tiene que entrenarse, tiene que ser capacitado por la institución. Y ya cuando llega a los planos superiores, más todavía. A ver, los jefes de policía, los estados mayores policiales, los mandos superiores de la policía, tienen que hacer alta gerencia institucional. Es decir, en mi país, yo digo, yo tengo 30 años de policía acá, por ende me pusieron de director de recursos humanos. ¿Y dónde estudiaste vos gestión de recursos humanos? No, pero yo pertenezco a la institución hace 30 años, conozco todo, pero eso no te da capacitaciones para ser el director general de recursos humanos. Es decir, evidentemente ahí hay que adiestrar, hay que formar. Y el otro gran tema es, nosotros no podemos prescindir de los viejos policías que están bien capacitados. ¿Vieron las películas suecas o las películas europeas? Que los jefes de policía son viejos para nuestros policías, ¿no? Acá en este país se jubilan con 30 años de antigüedad,
y tienen 50 años de edad porque entraron a los 20. Y en Suecia tenés jefe de policía que tiene 65 años. ¿Por qué? Porque son sabios, porque son personas, algunos pocos, que quedan y que uno no puede prescindir de la enorme capacidad que tienen para el gerenciamiento de un sistema complejo. Entonces, yo soy muy partidario de que la planificación de la capacitación tiene que ver con el tipo de trabajo que tienen que hacer los policías y con el tipo de responsabilidades jerárquicas que tienen que desarrollar en cada una agrupación. Digamos, una tabla de doble entrada, agrupamientos por especialidad y jerarquías en función de esas responsabilidades. Y a los policías hay que capacitarlos por cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, para esto y en esta jerarquía necesitas tanta destreza. Bueno, tiene que saber muy bien eso. Tiene que saber muy bien eso, digamos. No puede estar en ese lugar si no conoce muy bien eso. Y tiene que haber una evaluación permanente de calidad. Lo último que digo, se debe volver, además, en función de lo que decía Claudia, tan importante, lo que antes en la Argentina llamaba la academia. Además, semana tras semana, tienen que juntarse los jefes con los policías operativos y todos a discutir qué pasó la semana anterior, a resolver dudas, porque también la actuación policial siempre es contingente, siempre afronta temas nuevos, problemas distintos. Entonces, que entre todos, con los jefes, los mandos medios y los policías operativos, aborden esos temas, discutan los temas, los que más saben digan, no, pero esto legalmente se puede, esto no, se tome el tema, es como los médicos. ¿Ustedes vieron, alguna vez estuvieron internados cuando pasa la junta médica? ¿Qué es la junta médica? Una vez por semana va el jefe del servicio con los médicos residentes que no saben nada, que recién salen de la facultad, pero también están los médicos medios del servicio y son 20 médicos que van cama por cama, atendiendo cada caso y van discutiendo los casos. Eso tiene que volver a la policía. Eso tiene que estar adentro de la policía. La policía tiene que volver a discutir qué fue lo que pasó allá. No podemos dejar eso en manos de cada policía o entre ellos conversando, che, no sé bien qué hacer acá, no sé si lo hice bien, si lo hice mal. ¿De acuerdo? Es decir, me parece que eso hay que rescatarlo, retomarlo y volver a instituirlo desde el punto de vista y supervisarlo, por supuesto. Marcelo, ¿cuál es su opinión frente a esa propuesta del gobierno de Colombia, el actual, el de Gustavo Petro, de hacer la policía más humana? Ya cambió el SMAT por esa unidad de diálogo y de mantenimiento del orden y quiere que sea más humana para preservar entonces el respeto por los derechos humanos y centrado obviamente en la persona. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que está muy bien, yo creo que tiene buenas intenciones, pero eso hay que traducirlo en una estrategia de intervención institucional concreta, porque para que sea más humana tienen que pasar cosas adentro de la institución que no pasan ni siquiera por un buen curso de derechos humanos. ¿De acuerdo? Ni siquiera por la aprobación de un protocolo de actuación, digamos que después no tiene ningún tipo de asidero en las prácticas concretas. Los cambios son normativos, los cambios después son organizacionales, los cambios son de formación y los cambios después son de las prácticas. No hay forma de que no se haga de esa manera en ninguna organización, una empresa, una universidad. Por supuesto que son procesos complejos, pero me parece muy bien. Yo también, y no lo digo irónicamente y sin faltar el respeto a nadie, yo creo que es muy buena la intención del gobierno de abrir esta discusión, pero creo que con esta norma lo que ha hecho el presidente es, o lo que debería hacer es convocar ahora a estudiar de qué manera vamos a traducir la labor policial, digamos, en ese conjunto de valores. Está muy bien, lo que está diciendo el presidente es, cómo está la policía, no está sirviendo para la ciudadanía en el sentido que nosotros pretendemos como gobierno. Ahora, eso, lo que no habría que caer en lo que hemos caído siempre en América Latina, creer que con el ansiolítico, yo digo ansiolítico, ¿no? Digamos, viste, cuando uno está muy nervioso se toma una pastillita de algo, baja un poquito un cambio y nos tranquilizamos. El ansiolítico del protocolo, el ansiolítico del curso, el ansiolítico de que traemos a algún referente en materia de derechos humanos para que hablen del tema, y entonces la cosa sigue funcionando de la misma manera. Yo creo que hay que aprovechar esto para introducir cambios más de fondo. Soy partidario de los grandes cambios en las instituciones policiales, pero tienen que estar muy bien planificados políticamente porque eso requiere de acuerdos entre oficialismos y oposiciones, porque la temporalidad es muy larga, muy extensa, pero también soy partidario de cambios puntuales, pero tienen que ser cambios, digamos, donde se planifique. Y el otro gran tema,
estos cambios requieren de claros diagnósticos. Claros diagnósticos. Y las policías no se dejan ver. A veces las policías no se dejan ver de afuera, ni siquiera por los gobiernos, ¿eh? Ni siquiera por los gobiernos. ¿Por qué? No es que oculten negocios, pactos con el mundo criminal, ocultan deficiencias, ocultan problemas internos de gestión, ocultan problemas de ausencia de transparencia en el manejo presupuestario, ocultan que por ahí piden más presupuesto, pero subejecutan el presupuesto a fin de año. Y entonces, ¿se entiende? A veces están, de alguna manera, las policías ocultando que la administración no está funcionando bien. Uno eso lo ha aprendido cuando estuvo ahí adentro, ¿no? Entonces, me da la impresión a mí que si vos no tenés un claro diagnóstico de cómo realmente está funcionando la policía, es muy difícil que se pueda hacer un diagnóstico cierto. Lo que debe garantizar Petro es que si se lleva adelante un proceso de cambio en la policía de Colombia, tiene que haber un diagnóstico crudo, duro. Puede que no sea público al principio, pero alguien lo tiene que hacer y lo tiene que poner arriba de la mesa del presidente y decirle, mire, lo que hemos hecho nosotros en Santa Fe, yo fracasé en la reforma en Santa Fe, pero el diagnóstico de policía que hice fue durísimo. Fue durísimo, mostramos que no había prácticamente policía de seguridad preventiva, pero claro, yo era el ministro, a mí me obedecían, a mí la información me la daban, porque el que no me la daba, digamos tenía una condena digamos, de extinción de contrato dentro de la organización. O sea, en ese sentido, me parece que hay que trabajar mucho lo que es el diagnóstico institucional ahí adentro. Y no dejar que ese diagnóstico te lo hagan los jefes de la institución. Tiene que ser ministerio jefe de la institución. Y tiro un último punto, pero yo no quiero ser desconsiderado. Una pregunta. ¿Esto se puede lograr con un ministerio de defensa o es hora de que Colombia vaya a un ministerio específicamente abocado a temas de seguridad pública? Que se ha pensado. Porque la matriz de la defensa en un país que ha venido de una guerra interna tan intensa, creo que las conducciones tienen una forma, la defensa es algo completamente distinto. Es algo que tiene una lógica, es la lógica de la guerra. Es la lógica de la guerra. Entonces, acá tenemos que construir la lógica de la protección ciudadana. Entonces, estamos hablando de formas distintas de pensar los problemas. No sé cuánta flexibilidad puede tener un ministro, digamos, de defensa para entender. Aparte, si yo tengo un ejército y Fuerzas Armadas por acá, ministro de defensa, y por otro lado policía, tengo capacidad de gerenciamiento, de management, de planificación para atender estas dos burocracias tan complejas. ¿Será que entonces el ministro no maneja nada? Pregunto, o sea, manejas todo y no manejas nada. Porque es muy difícil manejar 3 Fuerzas Armadas, una policía de esta envergadura, todo eso con un staff de ¿cuántas personas? Entonces, si uno ve la matriz del Ministerio de Defensa, la impresión que te causa, por ahí estoy equivocado y estoy cometiendo un atrevimiento imperdonable y pido disculpas si es así, digamos, quienes terminan conduciendo estos dos aparatos son los estados mayores de las Fuerzas Armadas y los estados mayores de la policía, no las estructuras gubernamentales. Es decir, el bacalao no se corta ahí arriba, se corta abajo. Ya para terminar y muy concretamente, estamos nosotros en una universidad pública aquí en Bogotá, igualmente usted es académico de una universidad en Argentina pública. ¿Cómo ve la autonomía universitaria frente a situaciones de protesta, de manifestaciones, donde están en riesgo estudiantes, pero también está en riesgo la fuerza pública, la policía? ¿Usted cree que la policía debería intervenir, debería ingresar cuando pues ya la situación se torna muy peligrosa a las instituciones educativas? Si hay situaciones de violencia dentro o fuera de la universidad, en nuestro caso, jurisdicción federal, no pueden entrar si no es con una orden judicial, ¿de acuerdo? Ahora, si se produce una situación delictiva manifiesta, una flagrancia concreta, evidentemente deberían ir para conjurar. Lo que no pueden ir a resolver un conflicto estudiantil, un conflicto con los docentes.
Es decir, hoy la universidad aquí está tomada. Si yo pudiera salir con el teléfono, les mostraría y van a ver la universidad tomada por todo el mundo. Y nosotros, los profesores investigadores, estamos participando de la toma, que fue decidida por los alumnos, porque compartimos las luchas contra el gobierno que está desfinanciando. El otro día entró aquí a la universidad, fue tapa de Diario Nacional, una patota del gobierno a querer pelear. Y ha provocado disturbios en la asamblea estudiantil y de claustros, y los alumnos gentilmente lo sacaron a empujones. Pero bueno, ahí se produjo un hecho de violencia concreto, pero no ameritó bajo ningún punto de vista la intervención de nadie. Sí hubo denuncia penal de parte de los alumnos contra los agresores, porque aparte entraron en un ámbito que, si bien la universidad es pública y es de libre circulación, era gente que vino, digamos, a obstruir una asamblea legítima por parte de los claustros, con lo cual estaban generando una situación de violencia, hasta tiraron gas pimienta. Bueno, hubo una serie de peleas de cuerpo a cuerpo, pero los alumnos lo expulsaron. Quiero señalar con esto, me parece que eso no corresponde, y me parece que eso tiene que resolverse por otras vías en términos generales, porque la policía cuando entra a una universidad va a entrar y va a ser un escándalo, va a ser un problema, va a traer desgracia, no va a resolver el problema de fondo, ¿se entiende? Para mí tiene que haber mucha negociación política. Mire, Néstor Kirchner, cuando asumió la presidencia en el 2003, tenía 2.500 cortes de calle en el Distrito Federal. Los chilenos del Frente Socialista nos decían, tienen que reprimir, porque vieron que la izquierda chilena es bastante pro carabinero, ¿vieron? Entonces, hay que ir a reprimir porque hay que poner orden y demás. Bueno, y Néstor dijo, no, yo esto lo voy a resolver con el Ministerio del Interior, no con el Ministerio de Seguridad. Esto no es un problema de resolución policial, porque si este conflicto social que yo heredo de tanta envergadura, yo lo tengo que resolver con la policía, a mí quien me termina determinando, definiendo el conflicto social es un jefe de policía de quinto escalón. Y esto es un problema del presidente y de su estructura política, es un problema del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio Político, pero no de la estructura policial. Y además, no le voy a dar mi gobierno a un jefe de policía que le pega un palazo de más a alguien o saca una pistola y mata a un pibe en un corte de ruta. Claro, tardó mucho más en resolverse el conflicto, pues se resolvieron sin muertos. Y fue positivo democráticamente. Entonces, son estrategias, son políticas. Ahora, los chilenos fueron a la represión del movimiento estudiantil de los pingüinos. Y ahí vimos el espectáculo que dio Carabinero. Tremendo, con 30 muertos, chicos con lesiones gravísimas, fue escandaloso. El presidente chileno actualmente es el producto de ese movimiento de los pingüinos. Entonces, bueno, son lógicas distintas. En Chile el tema del orden, la izquierda lo banca mucho, acá preferimos la negociación política. Pero también la policía a veces prefiere eso. Mire, yo fui viceministro en el año 2012 en la provincia de Buenos Aires. Y recuerdo que había muchos cortes, ¿sabe lo que fue el 2002? Tremendo, 5 presidentes en Argentina, el país estaba prendido fuego, y bueno, a mí se me ocurrió aceptar el cargo de viceministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo que venía un fiscal tonto, porque los fiscales a veces viven en una burbuja, y entonces les decía, cuando había un corte de ruta acá muy cerca, dijo, que lo desalojen porque tiene la gente derecho a la circulación. Pero el corte de ruta era de 2.000 manifestantes. Entonces el jefe de policía me llama y me dice, mire doctor, yo tengo acá la orden del fiscal y la tengo que cumplir, pero déjeme a mí que yo voy a poner alguna excusa, que la gente no llega. Mire, no se ponga nervioso usted. Yo tengo las unidades a 5 cuadras de acá, pero las voy a esconder un poco y le voy a decir que tenemos dificultad para que llegue, para ganar tiempo y negociar con los manifestantes. Entonces el jefe de policía se fue a negociar con los manifestantes, a decirle, mire muchacho, acá a 5 cuadras tengo las unidades de la Guardia de Infantería. Ábrame un carril para que yo le pueda mostrar al fiscal que están circulando y ustedes sigan con el corte de 4 carriles. Y fue lo que hizo. O sea, el policía fue un gran negociador. No incumplió la orden fiscal, o no la fue negociando, la fue demorando, pero en función de qué? De que no haya represión, porque él mismo decía, si yo abro la represión, no sé cómo termina esto, porque esta gente va a resistir. ¿Se comprende? Es decir, yo creo que ahora esto hay que entrenarlo. Como dice Claudia, esto hay que verlo previamente. Bueno, profe Marcelo, muchísimas gracias por la Por participación de esta favor. noche. Creo que nos ha dejado
cosas muy puntuales y muy precisas. Digamos que la conclusión que hoy sacamos es una buena capacitación, una buena formación a nuestros policías va a hacer que la policía mejore, y un buen diagnóstico va a hacer que estas reformas policiales sean excelentes y que sirva tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Entonces, profe, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Claudia. Va a ser muy grato que podamos compartir unos días de trabajo con Claudia la semana que viene. Gracias.